que ellos se atrevan a dar testimonio de lo que ha ocurrido en sus vidas también, porque es lo que están haciendo aquí, no se avergüenzan. En lugar de eso, podrían haberse callado o haber seguido su vida sin bautizarse, ¿no? Pero han decidido cumplir con este mandato de parte del Señor y habrá que es un gozo también verles y poder esta mañana acompañarles, estar a su lado, estar al lado de nuestros hermanos que dan este paso de obediencia al Señor y que evidentemente es una oportunidad también para que otros escuchen del Evangelio y otros escuchen de la verdad de la palabra. Y hoy estamos aquí porque ellos quieren dar el paso de bautizarse, de expresar esa obediencia que el Señor evidentemente pues nos manda en su palabra. El bautismo, ¿qué es? Bueno, como decía hace un momento, es simplemente, y es precisamente, o mejor dicho, es precisamente el acto de obediencia a lo que el Señor pide. El Señor llama a su iglesia, llama a la iglesia a ir y predicar el Evangelio, y hacer discípulos y bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un mandato, es precisamente lo que ellos están haciendo. La iglesia primitiva, cuando se convierte en los 3000, lo que hace esa iglesia primitiva, después de ese mismo día, se convierten y 3000 son bautizados y son añadidos a la iglesia. Entonces parte de lo que vemos en la historia de la iglesia. El bautismo es parte de la experiencia normal de un creyente. Lo que sí decir es que el bautismo no salva. No es el momento en el que ellos están recibiendo la salvación de parte del Señor. Eso no es. Eso quizás en otras religiones, hay religiones que creen eso, que el bautismo salva. No, el bautismo no salva. Lo que salva es la fe en Jesús. Solo la fe en Jesús. Ese es el medio de salvación. El que cree en mí tiene vida eterna, dice Juan, en el capítulo 5. Dice Efesios 2:8, dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La salvación es un regalo que Dios nos ha dado, porque la salvación es un regalo, no es algo que hemos ganado. Lo que ellos están haciendo es precisamente en esta mañana confesar públicamente a través del bautismo, que es una representación precisamente de lo que ha ocurrido en su vida, en su espíritu. Estamos representando una realidad espiritual que ellos ya han experimentado al entregar su vida, su corazón, al creer en Jesús, al rendir su vida al Señor, al decidir que Jesús sea el Señor y Salvador de sus vidas. Eso lo han hecho ya. Ellos es algo que han experimentado y decidieron. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy? Representar visiblemente ese acto espiritual que no lo vemos, pero que a través del bautismo se hace, de algún modo se expresa visiblemente. Por eso, cuando ellos se van a sumergir en el agua, van a reflejar también, van a expresar esa identificación con Cristo. Cuando seguimos a Jesús, Romanos nos dice que el bautismo lo que hace es representar ese entierro nuestro, porque el bautismo es como un entierro. Lo que está recordando es que hemos muerto a nuestra vida vieja, a nuestra manera de vivir sin tener en cuenta a Dios. Dijimos por la fe, y eso es lo que hicieron, cuando han creído, lo que deciden es dejar de vivir de esa manera, sin tener en cuenta a Dios, viviendo para sí mismos, y deciden seguir su vida viviéndola para Jesús, para amarle a Él, para servirle a Él, para obedecerle a Él. La fe tiene que ver con eso. La fe tiene que ver con una decisión. Es una decisión voluntaria, es una decisión personal, pero es una decisión. Por eso no bautizamos niños, bautizamos personas conscientes, capaces de tomar una decisión por Jesús y que tienen clara lo que quiere hacer con sus vidas, que es seguir a Jesús. Un niño no puede tener esa decisión, no puede hacerlo, pero una persona como ellos sí.
Y ellos ese es el punto que ha llegado en sus vidas. Se han dado cuenta que hacía falta algo en sus vidas que no tenían. Eso que les faltaba se llama Jesús. El Señor Salvador de sus vidas. Y eso es lo que vamos a representar con el bajar a las aguas, con el bautismo. Y ellos han decidido precisamente entregarse a Jesús para vivir una vida nueva. Del mismo modo que Jesús muere en una cruz, ellos mueren simbólicamente cuando se sumergen en las aguas. Cuando salen de las aguas, se identifican también con Jesús en su resurrección. Es un simbolismo. Y la resurrección es ese simbolismo de la nueva vida en Jesús, de la nueva vida a la que hemos sido llamados. Todos aquellos que confiesan a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas, que han decidido seguir a Jesús como el Rey de sus vidas, han decidido que Dios gobierne sus corazones y han decidido obedecerle para el resto de sus vidas. Y hoy es una expresión precisamente de eso. Hoy me gustaría compartir con vosotros qué es eso de la nueva vida, qué es lo que va a caracterizar especialmente la nueva vida. O sea, vivir como un cristiano, ¿qué significa? ¿Cómo lo podríamos resumir en una sola frase corta? Bueno, Jesús lo hace. Hay un texto de Marcos que creo que me gustaría leer. Marcos en el capítulo 12. Hay un texto que para aquellos que conocéis la Biblia es muy conocido. Dice así la palabra en Marcos 12, 28. Dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar, Jesús había estado disputando con los saduceos, dice, y sabía que les había respondido bien, le preguntó. El escriba se daba cuenta de que Jesús conocía a Dios y realmente tenía sabiduría en sus palabras. Y le hace la pregunta, dice: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿O qué es lo más importante para poder seguir a Dios? ¿Qué es lo primero, la esencial en la vida de un cristiano? Podríamos decir nosotros. Y Jesús va a responder. Y Jesús le respondió, versículo 29, el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Dice: y amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Dice: este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Son palabras de Jesús, estas últimas. Entonces, una de las cosas que me gustaría preguntar es precisamente cómo es esa nueva vida, en qué se caracteriza, cómo tiene que distinguirse, cómo se tiene que ver. Jesús va a utilizar una palabra: amor. Amor. Y esa tiene que ser la actitud que domine el corazón de aquellos que han conocido a Jesús. El amor. Y el amor especialmente, evidentemente, en primer lugar y por encima de todo, tiene que ser a Dios. Eso es lo que las Escrituras dicen. Hay un orden. Hoy, en muchos contextos, el orden incluso se ha tratado de
de cambiar, ¿no? Hay incluso movimientos que hacen énfasis en que lo que importa no es el primer mandamiento, sino el segundo, ¿vale? Lo que importa es la ética, es la moral, porque al final es lo que diría el segundo mandamiento. Y el primero está bien, pero de hecho incluso el otro día estaba leyendo sobre una pastora atea en una iglesia en Canadá. ¿Os sorprende una pastora atea? Sí. Declarada, es una mujer en la Iglesia Unida de Canadá, dice, es declarada ella, afirma tajantemente que ella es atea, pero quiere ser pastora. De hecho, la denominación ha querido echarla. Ella ha dicho que Nanay de la Chiña, que ella se queda como pastora. Poco de contradicción, pastora y encima atea. ¿Qué puede predicar una mujer así? O una persona, da igual si es mujer o hombre, no importa, no es ese el problema. Pero ¿qué puede predicar una persona así, una persona atea, hablando de Dios? ¿Qué puede predicar? ¡Moralismo! No, nada más. No puede hacer otra cosa. No hay poder de Dios ahí, solo hay normas éticas. Pórtate bien, sé una buena persona. ¿Vale? Para eso no necesitas a Dios. ¿Vale? Pero eso no es lo que ha venido a Jesús a hablar. Jesús no ha venido a hablar de una lista de cosas buenas que tenemos que hacer. Ser cristiano, principalmente, primeramente, no es una lista de cosas buenas que hay que hacer. Si tú crees que eso es el cristianismo, tu visión del cristianismo es una religión. Y eso no es lo que Jesús vino a hablar. Jesús no vino a hablar de una religión. Otra más. Jesús va a hacer énfasis en que el aspecto fundamental de aquel que quiere tratar con Dios es que tiene que desarrollar, ¿qué? Una relación de amor. La vida cristiana consiste en una relación de amor con Jesús. ¿Os sorprende alguno? Algunos podemos estar acostumbrados a que el cristianismo es: hay que cumplir esto, hay que cumplir lo otro, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que... De hecho, Dios mismo va a decir algunas cosas que no había que hacer. Pero no es lo primero. Esos mandamientos que dicen: no matarás, no robarás, no darás falso testimonio, no codiciarás, no es lo primero. Eso es una consecuencia del primer elemento o principio fundamental. El amor incluso al enemigo, al enemigo sí también, al prójimo, que vemos del segundo mandamiento, va a ser siempre consecuencia del primero. Es imposible invertirlo. O sea, si solo cuando amamos a Dios, como lo primero, como lo mejor, somos capaces de amar al que está a nuestro lado. De verdad. Esa es la idea fundamental de lo que está queriendo decir Jesús. Entonces, lo que está queriendo decir Jesús es que la manera de acercarse a Dios, de tratar con Dios, tiene que ver con tener una relación con Jesús. Una relación de amor. ¿Sabéis cómo presenta la Biblia en bastantes ocasiones a Dios y a su pueblo? Utiliza simbología. La Biblia tiene muchos símbolos. Uno de los símbolos que utiliza para hablar de Dios es el término esposo. ¿Y sabes cómo habla de su pueblo? ¿Cuál utiliza? La esposa. O habla también, por ejemplo, del novio. ¿Quién es el novio en el Nuevo Testamento, en la Escritura? Es Dios. ¿Y quién es la novia? Es la iglesia, el pueblo de Dios. O sea, vemos que lo que hace es utilizar imágenes que lo que tratan de representar es precisamente esa idea. La relación que tiene que haber entre Dios y su pueblo y los suyos es una relación de amor. Ese tiene que ser el fundamento. Ese tiene que ser el fundamento de la relación con Dios. No puede haber otro. Cualquier otro cimiento hace que el edificio se venga abajo. Entonces, Jesús lo que está queriendo es precisamente recordar eso.
A lo largo de la Escritura vemos pasajes como las 10 vírgenes y él. ¿Os acordáis de esa parábola? 10 vírgenes y el esposo. De nuevo hace representación de que Cristo es el esposo y la iglesia es la novia, ¿no? Luego encontramos también en Apocalipsis el momento de las bodas del Cordero. La iglesia preparada para ese momento, que recibe al novio y se celebran las bodas del Cordero. Aquellos que creen en Jesús estarán ahí. En ese momento. Creer va unido a lo que estoy diciendo ahora, a ese amor. Es como un pack indivisible. Fe y amor van unidas. Y es parte de lo que el Señor está queriendo resaltar. ¿Cuántos aquí os habéis casado? Por lo menos unos cuantos, ¿verdad? Cuando prometéis a la esposa o al novio o a la novia, vosotros le estáis diciendo, mira, prometo que yo me voy a encargar de fregar los platos. Yo me voy a encargar de preparar la comida. Yo me voy a responsabilizar de pagar las facturas. Yo me voy a responsabilizar de conducir el coche. En las promesas hacemos eso. Sacamos una lista de cosas que vamos a comprometernos. No. ¿Qué es el compromiso que se hace? Me comprometo a amarte y serte fiel en las dificultades, en la enfermedad, en la salud, en la pobreza, en la riqueza. O sea, hay un compromiso de amar, de ser fiel. La relación de una pareja está marcada por ese amor, el uno por el otro, ¿verdad? Que hay que trabajar y que hay que mantener, a pesar de los valles oscuros de sombra de muerte. Por eso habla de la fidelidad. De igual modo, la relación con el Señor es una relación de amor que tiene que, evidentemente, trabajarse para seguir desarrollando ese amor por el Señor. Y cuando el Señor habla de que lo más importante, lo que Él busca, lo primero que Él desea y busca para nuestras vidas, para aquellos que quieren acercarse a Él, es que le amemos. No es simplemente una opción, es que Jesús quiere ser el primer amor de nuestras vidas. Los cristianos somos enamorados de uno, de Jesús. Y tanto tiene que ser, tenemos que tener tan claro eso, como cuando Jesús habla en Mateo 10:37. Las palabras de Jesús en Mateo 10:37 son muy radicales, pero en el fondo lo que quiere resaltar es la misma idea. Jesús quiere ser el primer amor de nuestras vidas, el mayor amor de nuestras vidas. Mirad lo que dice Mateo 10:37. Dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Fuerte, ¿eh? Radical, sí. Jesús era radical. No es medias tintas, Jesús era radical. ¿Y qué es lo que está diciendo aquí? Habla de amor. Habla de amarle a Él más que a nada y a nadie en esta vida. Amor implica, evidentemente, tener a Jesús como lo más especial de nuestras vidas. Una pregunta os voy a hacer. A ver. Cuando amáis a vuestros hijos, ¿vosotros les amáis obedeciéndoles? ¿Sí o no? ¿Qué pensáis? No. ¿Cómo les amáis? Siendo el mayor tesoro de vuestras vidas. Estando dispuestos incluso a dar vuestras vidas por ellos. Porque los queréis, los amáis, los deseáis, disfrutáis de ellos. ¿O no? ¿Disfrutáis de vuestros hijos? A veces no, ¿verdad? Bueno, vamos a dejar ese momento.
Pero disfrutamos. Si no, Miguel, ¿dónde estás? ¿Tú disfrutas de tu hijo? ¿Qué pasaría si te lo quitaran? Por ahora. Vamos a dejar eso para más tarde. Digo, hasta yo. ¿Qué? Gente que conozco que ha perdido hijos, es un dolor inexplicable. Como si te arrancasen algo de ti. ¿Por qué? Porque hay una pasión tremenda por ese hijo y por ese... No entendemos tanto lo del tema del padre, pero en aquella cultura hebrea la idea era la misma, por los padres. Hoy no tenemos esa idea por los padres, pero los hijos sí. Había esa pasión, ese deleite, ese disfrute por un hijo, como tenemos. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Que Él quiere ser el mayor tesoro de nuestras vidas. Mayor que nuestros hijos. Mayor que cualquier otra persona en nuestras vidas. No quiere ser algo más. Mira, esta bola más de igual. Eva, Ivana, Mabel. Jesús no quiere ser algo más en vuestras vidas. Quiere ser lo primero. Amén. Quiere que vuestros corazones estén apasionados por Él más que por nadie. Mira lo que dice el texto. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno. Nuestra pasión, nuestro amor por Jesús tiene que ser el mayor. ¿Os acordáis de Apocalipsis, verdad? Apocalipsis 2, 4, cuando el Señor dice que tiene algo contra la iglesia de Éfeso. ¿Qué era lo que tenía contra la iglesia de Éfeso? Idolatría. Que habían perdido el primer amor. La vida cristiana consiste en eso, en tener a Jesús como el Señor, como lo primero en nuestras vidas. Y eso es parte de lo que el Señor está deseando forjar en nuestros corazones. Él quiere que de verdad nosotros le tengamos a Él como lo primero. Y de hecho, cuando el Señor está hablando también en Marcos, en el capítulo 12, va a seguir hablando de cómo tiene que ser ese amor. Tiene que ser Él nuestro mayor tesoro, debemos amarle de tal manera. Y ahora va a expresar cómo también tenemos que amarle. Va a utilizar una expresión, dice, y amarás al Señor tu Dios, dice, con todo tu corazón. Habla también de... involucra emociones, además de pensamiento y otras cosas. Dice, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. En realidad lo que está diciendo Jesús es que tenemos que amarle con todo nuestro ser. Con todo nuestro ser. Con todos nuestros pensamientos, emociones, capacidades, ya lo he dicho, habilidades, con todo lo que somos. Dios está esperando que le amemos. Esa es la gran realidad de lo que el Señor está buscando en nuestras vidas. Dios no está buscando solo que hagamos cosas. Sobre todo está queriendo que le amemos, que estemos apasionados por Él. ¿Sabéis? ¿Por qué Dios nos pide que seamos adoradores? ¿Quién le canta a la novia? O cuando un novio le canta a una novia una canción de amor, ¿por qué lo hace? Puede hacerlo por cumplir, claro que sí. Pero teóricamente lo hace ¿por qué? Porque la quiere, porque la ama. Eso es precisamente también lo que el Señor está buscando en cada uno de nosotros. Y con todo tu ser es esa entrega total de nuestras vidas. Con todos nuestros recursos, con todo lo que somos. Y Dios está esperando que le sigamos. Me gustaría preguntaros hoy, en un tiempo en el que estamos en un tiempo donde las ideas, los pensamientos abundan por doquier, donde estamos
imbuidos en redes sociales, imbuidos en internet. ¿Sabéis qué significa amar a Jesús en medio de toda esa realidad de tanta información? Tenemos que amarle con nuestra mente. ¿Significa eso que tenemos que cuidar nuestras mentes? Que guardarnos de aquello que está filtrándose y que puede de algún modo arrastrarnos a ideas que no son ciertas. La palabra dice y nos habla, Romanos nos habla que no os conforméis a este siglo, ¿no? Sino transformaos. ¿Cómo? ¿Por medio de qué? De la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, lo que descubrimos que una de las cosas que nos hace o nos ayuda a la hora de seguir a Jesús es evidentemente renovar también ese pensamiento a través de su palabra. Y eso es una expresión de nuestro amor, es una expresión de nuestra entrega, de nuestro deseo. Dios, por lo tanto, nos está diciendo que entreguemos todo nuestro ser a Él. ¿Sabéis cuál es una de las tentaciones? Escatimar nuestra entrega. Escatimar nuestra entrega. Escatimar es dar menos de aquello que tenemos que entregar. Es dar menos. La tentación es esa, es escatimar nuestra entrega a Jesús, pensando que con algo es suficiente. Cuando Jesús espera que todo, espera todo de nosotros. No nos pide algo, nos pide todo, toda nuestra vida. Nos pide esforzarnos, nos pide tomar decisiones en nuestras vidas. Nos pide ser el director de nuestras vidas. Sí, todo eso es lo que Él va pidiendo. Y nuestra tentación es suavizar nuestra entrega a Jesús. Pensar que, bueno, es suficiente con un poquito. Jesús no pide un poquito. Jesús pide todo. Jesús pide todo. ¿Sabéis por qué pide todo? Romanos 8:32 nos lo dice. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo. ¿Lo veis? Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo. Sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Sabéis por qué nos pide todo? Porque Él lo dio todo, por ti y por mí. Él lo dio todo. Él no va a pedir algo que Él mismo no ha dado, no ha hecho. Y eso es lo que también nos pide a nosotros. Darle todo, nuestra vida, todo nuestro corazón. Aquellos que quieren seguir a Jesús, tienen que enfrentarse a esto. Y tienen que decidir qué quieren entregar. Si realmente quieren seguir a Jesús, tienen que entregar toda su vida. Lo otro es religión. Pero Jesús pide todo porque Él ha dado todo, recuérdalo. Y Él nos ha amado como nadie. Y eso es lo que la palabra nos sigue recordando en Juan 3:16. ¿Verdad? ¿Os acordáis del precioso versículo? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él ha dado todo por nosotros. ¿Cómo va a ser nuestra vida? ¿Cómo vamos a amar? ¿Estamos dispuestos a amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser?
Estamos aquí para eso, para decirle al Señor, yo quiero hacer esto. Yo quiero seguirle. Quiero entregarte mi vida. Quiero darte toda mi vida para tu gloria, para amarte a ti, para servirte a ti. No solo lo que me es cómodo. La tentación es darle lo que me parece cómodo. Pero Dios nos llama a no solo darle lo que me parece cómodo, sino toda mi vida. ¿Estás dispuesto? ¿Quieres decidir hacerlo? De los que estáis aquí, ¿alguna no ha llegado a tomar esa decisión en su vida todavía y quiere hacerlo? Recuerda una cosa, seguir a Jesús es darle todo, toda tu vida. Pero ¿sabes una cosa? Es lo mejor que podemos hacer. Es lo mejor que podemos hacer. ¿Sabes qué es lo que hace Dios cuando nosotros rendimos nuestras vidas a Él? Nos transforma, nos ayuda a cumplir el segundo mandamiento. ¿Cuál es? A amar al otro. ¿Al otro cuando se lo merece? No. Porque incluso al enemigo Jesús nos llama a amarle. Pero eso es posible, ¿por qué? Porque hemos conocido a Jesús. Y hay un pasaje que ya termino con esto, que me encanta, que es el pasaje de Simón y el fariseo. ¿Os acordáis? La mujer, aquella que fue a la casa, que no había sido invitada, pero fue allí, se puso a volcar el perfume, a llorar sobre los pies de Jesús, a besarlo, a limpiar sus pies con sus cabellos. ¿Qué es lo que había producido ese profundo amor en el corazón de la mujer? Que no había en el corazón de Simón, el fariseo. ¿Qué es lo que le dice Jesús? El que mucho ha sido perdonado, mucho ama. Eso, esa conciencia, ese asombro por quién es Dios y por su perdón es lo que ha transformado la vida de esta mujer. Lo que Jesús lo va a resaltar. Acercarnos a Jesús, conocerlo, asombrarnos por quién es, descubrir quién es, nos va a ayudar a desarrollar un profundo amor por Jesús. Así que me gustaría simplemente dejar este consejo para vosotros esta mañana. No dejes de buscar a Jesús. No dejéis de buscar, entender, conocer quién es, de su amor por vosotros, por vuestras vidas, para que vuestros corazones se llenen de asombro por quién es Él, por el amor que os tiene, por el bien que Él quiere traer a vuestras vidas, y podáis así amarle el resto de vuestras vidas, por toda la eternidad, porque pasaremos toda una eternidad amándole y dándole gloria. Amén. Amén. Y me gustaría animaros a vosotros también. No os conforméis, aquellos que quizás habéis dado el paso de creer en Él, a lo que amáis ahora a Jesús. Tenemos que seguir creciendo en nuestro amor por Jesús, en nuestra pasión por Él, en nuestro asombro por quién es, para poder ser esos adoradores que Él quiere que seamos. Porque Dios nos ha llamado a ser adoradores para su gloria. Amén. Muy bien, pues vamos a orar un momentito, permitidme que ore. Señor, quiero rogarte por Manuel, por Silvana, por Eva, darte gracias por sus vidas, por el paso que ellos están dando, por el deseo que ellos tienen de seguir amándote, conociéndote, sirviéndote. Señor, te pido que tú les sigas bendiciendo y que tú les ayudes, Señor, a desarrollar, a crecer en ese amor por ti. Sobre todo que el resto de sus días lo pasen buscándote y buscando amarte por encima de todo, Señor. Ayúdales y ayúdanos a nosotros, a los demás, a entender tu verdad, tu deseo, para poder realmente vivir de esa manera, Señor. Ayúdales también a ser luz en medio de la sociedad donde tú les has puesto. Y
que realmente también tú les bendigas ahora al pasar este tiempo de bautismo, Señor. Nos ponemos en tus manos y pedimos tu bendición para sus vidas. En el nombre de Jesús.